Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Vamos a ver el día de hoy rapidito un concepto bastante utilizado en lo que es el trading forex en la bolsa. El concepto se llama order block y vamos a definir un poquitito qué es lo que es un order block y cómo se utiliza dentro del gráfico. Este concepto es bastante utilizado, es muy importante porque denota dónde entran las instituciones dentro de nuestro tipo de análisis, que es institucional generalmente, técnico por ahí, y de Smart Money. Este concepto de order block o bloque de orden en español es donde las instituciones dan indicio de sus inversiones dentro de la bolsa de Forex. Por ejemplo, entran con un poco de capital en compra o en venta, ya sea dependiendo de la estructura del mercado, y se denota con un movimiento fuerte dentro del gráfico, dejando algunos vacíos. Estos vacíos se les llaman imbalance, ineficiencia, fair value gap en inglés. Son espacios dentro del movimiento fuerte que el precio vuelve a cotizar nuevamente, ya sea dentro del order block o como ineficiencia, y el precio volvería a subir. Acá puse que técnicamente se enmarca la última vela contraria al movimiento fuerte. Esto es bastante importante porque eso sería, por así decirlo, nuestro principio de impulso que ya expliqué en el primer video, segundo video que hice. Acá, por ejemplo, hice unos dibujos cómo es técnicamente, graficalmente el order block. Es importante, por ejemplo, para saber que el precio puede seguir, digamos, una continuidad del movimiento estructural que está, por ejemplo, alcista. El precio tendría que venir desde abajo para poder seguir la continuidad. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que dentro de la zona horaria de Nueva York, digamos, estamos dentro de la sesión de Nueva York, por así decir, viene el precio de Londres, llega a un punto en donde vemos que a una zona comprometida y vemos que hay un impulso bastante fuerte, quebrando, por ejemplo, el último máximo. Si esto sucede y vamos a seguir una continuidad, vemos que el impulso bastante fuerte, temporalidad de 15 minutos, vemos que el impulso rompe el último máximo que tiene el precio. Eso puede dar un indicio de que sea un order block bastante válido. Tenemos un vacío, es este vacío después de esta vela que yo enmarqué ya, que es la última vela contraria al precio de subida, al impulso, por así decir. Esta vela se enmarca como un order block clásico, para notar que ahí las instituciones están metiendo capital. Si pasa esto dentro de nuestra sesión y son movimientos bastante fuertes, tendrá el indicio el precio de bajar, venir a buscar ese vacío o venir a buscar directamente el order block para subir nuevamente. Y ahí nosotros podríamos entrar, por ejemplo, en el order block en una orden de compra hacia por lo menos nuestro último máximo que estaría acá o pasadito a él. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando como operativa, ya un 1 a 2, un 1 a 3, un 1 a 4, dependiendo del movimiento, dependiendo de nuestra temporalidad. Podemos marcar nuestro order block, pero en 15 minutos nos vamos a una temporalidad menor de 5 para poder entrar y obtener una orden de compra un poco más beneficiosa para nosotros, teniendo un ratio un poco más grande y un riesgo un poco más pequeño. En el caso contrario tenemos lo que es el order block de venta. En este caso voy a hacer un ejemplo de cambio. El precio viene subiendo, en algún momento sube y aquí está pasando con esta vela roja el último mínimo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nuestra sesión, aquí no la voy a marcar, pero si estamos dentro de nuestra sesión esperando algún movimiento fuerte o algún cambio de estructura como lo hice recién, a diferencia de como expliqué acá, una continuidad de precio, ¿cierto? Venimos con una tendencia alcista, llega un momento que el precio puede llegar quizás a una zona de venta bastante fuerte que hay acá en el pasado, donde el precio bajó fuertemente, el precio puede volver, generó un cambio de estructura, rompió mínimos. Nosotros estaríamos marcando acá nuestro mínimo y nuestro order block clásico ya no sería lo de arriba, sería la última vela contraria al movimiento, o sea, esta velita contraria al movimiento la enmarcamos y esperamos que el precio venga a tocar nuestro order block, rellene nuestro vacío y el precio lo más probable es que se proyecte hacia la baja y nosotros estaríamos entrando dentro del movimiento, dejando un riesgo por arriba de la zona y nuestro beneficio de ratio de take profit sería hasta nuestro máximo o un poco más abajo si es que deseamos, ¿cierto? Este sería
una orden pendiente, o a no ser que busquemos una confirmación dentro de este order block en temporalidades menores y entramos en operativa hacia la baja. Y la otra sería nuestro beneficio hacia arriba. El precio acá puede hacer lo que quiera y en vez de retornar desde acá abajo puede seguir un poco más. De hecho nos puede sacar con liquidez y aún así después bajar el precio. Liquidez lo voy a explicar más adelante, pero este es nuestro último máximo. Pero si se dan cuenta, el precio acá lo pasa y después baja porque saca liquidez. Las instituciones pueden sacar liquidez de este movimiento que ellos mismos dejaron y después bajar. Por eso es importante por lo menos dejar nuestro stop loss un poco más arriba de nuestra zona. Ya es importante los dos sentidos, compra y venta. Entonces ya he explicado qué es un order block ya tradicional. Nos vamos a ir directamente a ver unos ejemplos que están dentro del gráfico. Acá tengo un order block en 30 minutos. Si ocupamos esa mecha de ahí arriba, tenemos toda esa zona bastante grande que en algún momento el precio vino a romper esto. No rompió totalmente esa zona, por eso volvió a subir, pero se generó un último máximo. Ese último máximo, como vamos a ver en el ejemplo, no fue roto por ese movimiento fuerte a la baja. ¿En qué sentido? Este es nuestro último máximo que no vino a ser roto por un nuevo movimiento. Acá ya comienza, por ejemplo, el horario de Londres. Este ejemplo lo vamos a ver en Londres a las 3 de la mañana hora Chile, y vemos que acá el precio ya comienza Londres, y vemos que antes de Londres, ¿qué hizo el mercado de Tokio? No hizo mucho, tampoco pasó el último máximo, y ahora está dando movimientos fuertes, ya rompiendo de hecho ese primer mínimo que fue uno de los que no rompió ahí arribita, y otra zonita que también es un mínimo que vino a romper acá. Importante tomar en cuenta esta zona, es bastante un poco peligrosa. Nuestro order block podría ser esta zona de acá arriba, una zona importante para ir a vender, y nuestro segundo order block podría ser este doji que está acá. Lo vamos a alargar hacia el costado y enmarcamos. Recuerden tomar en cuenta esta zonita. Acá bueno, sigue generando mínimos, esa mecha bastante potente, tomando en cuenta esa zona, pero como ya desde esta zona no me pasa el último máximo y estamos en un impulso, en un retroceso de un impulso, esto ya sería nuestro impulso bastante fuerte desde acá hasta acá arriba, y uno de los quiebres podría ser ese. Estamos quizás buscando algún retroceso ya que no pasa mi último máximo, así que podríamos pensar que el precio puede ir en proyección a la baja. Tomamos en cuenta esa zona como order block. Acá ya no veo fuerza alcista, me cuesta creer que se vaya bastante fuerte arriba. Miren, y al bajar al 5 minutos nosotros también podemos tomar en cuenta ese order block de arriba, más el comienzo de esta vela fuerte. A veces el order block puede ser ignorado, a veces no. A veces el precio puede llegar hasta el quiebre. Este es el quiebre, ¿cierto? De esta zona hacia la baja. Puede llegar hasta acá el precio y puede bajar, como también puede llegar al order block. Si nosotros marcáramos ese order block de 5 minutos después desde 15, también es factible. Recuerden que tenemos un order block en 15, quizás podemos tener uno en 10, no sé, también, pero aún así no tiene vacíos. Ese de 10 en 15, bueno, podría tener ese vacío de acá, pero es bastante lejano, y el de 5 sí tiene algunos pequeños vacíos por ahí, como ese de acá abajo y ese de acá arriba. Entonces voy a tomar el último order block, que puede ser desde arriba, para tener menos riesgo. Ya lo tomamos desde ahí, colocamos nuestra orden acá y esperamos que el precio por lo menos llegue a nuestro máximo. Ahí tenemos un 4.41. Lo otro que también podemos hacer es, a ver, si tomamos un Fibonacci, tomamos nuestro último mínimo, estamos en un 70, miren ese Fair Value Gap, lo podemos dejar ahí y vamos a ver si es que podemos tomar un 1.4 hasta la zona del 36% aproximado. Vamos a dejarlo hasta ahí, zona fuerte. Acá también hay un pequeño order block, ya está bien, dejémoslo hasta ahí. Aquí también, porque hay un impulso acá en esta zona, acá me lo dejo ahí arriba,
puede ser peligroso desde esta zonita hacia arriba. De hecho hasta aquí puede ser peligroso igual, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejarlo un poco más arriba, no está mal. Esta zona igual no está mal para dejarlo, pero me gusta ese order block, que es el inicio del comienzo del movimiento, ¿no? Tenemos marcado nuestro order block, nuestra última vela contraria al movimiento fuerte. De hecho el order block también puede ser la vela que da el movimiento fuerte. Entonces si queremos la podemos marcar ahí y dejamos nuestro TP en esa zona, perdón, nuestro riesgo en esa zona, y nos vamos al 1 a 4. Aún así, como les digo, podemos ir, no, yo creo que vamos al 1 a 5. Ahí ya toca parte del order block, ya está dentro de la operativa. Ahí bueno, ahí lo tocó mejor. En 5 minutos está dejando una mecha y una vela bajista. Ahí nosotros podríamos entrar como confirmación también. Acá abajo, si colocamos una doble, yo me iría con 4 pips. Y un ratio de 3. Aquí tendríamos nuestro máximo, nuestro primer TP. Vamos a dejar una operativa dentro de nuestro primer TP, que sería esa operativa, y la segunda. Esta no es un patrón de vela bastante fuerte, porque es uno solo. Si genera dos, mucho mejor, pero es uno solo, a mi juicio. Y tenemos el order block acá arriba. Podríamos estar quizás colocando, en vez de un 1%, 0.5 en cada operativa. O si quieren pueden dividir o colocar el porcentaje que ustedes deseen. Pero esa es la idea del order block. Dejar una orden pendiente dentro de o cerca del order block, ¿no? Me gusta más entrar con confirmaciones. Ahí el precio se está devolviendo. Ahí está generando otra mecha. Ya podríamos pensar que el precio tiene el indicio de querer seguir bajando. Uy, ahí no está muy bonita. Ahí está mejor. Ahí se ve un poco más de capital, como se vio desde esta zona hasta esta zona. También se vio bastante capital. Y vamos a ver que el precio, bueno, tiene retrocesos obviamente, y tiene otro impulso fuerte. Recordemos que esta zona también es una zona importante a tener ojo también. Por ejemplo acá, esta es una zona de quiebre de order block. Aquí hay un order block que subió, si se dan cuenta aquí hay una velita con un impulso fuerte arriba, pero que el precio después vino a romperlo. Se puede generar un quiebre. Como ven, acá hay bastante fuerza alcista, pero el precio está respetando ese quiebre. Y tenemos la primera, al primer TP, una buena operativa, 1 a 3 con confirmación de vela acá, 1 a 3, eso es una buena ganancia. Y vamos a ver si es que el precio llega con la orden pendiente que teníamos al principio, al 1 a 4, 1 a 5 que puse, no me acuerdo cuánto puse, 1 a 5. Entonces eso se puede hacer. Ahí ya el precio llegaría, ¿no? Y ahí estaría ganado el 1 a 5. Un poco peligroso, sí. Estamos haciendo un cambio de estructura. No sabemos hasta dónde. El precio yo creo que fácilmente podría llegar acá abajo. No veo... Bueno, hay bastante subida acá, pero veo que está empinado. Entonces el primer movimiento es este de acá abajo. Vamos a ver, por ejemplo, si llega en 15 minutos. Vamos a seguir avanzando el precio. Ahí entró Nueva York. Acá en Nueva York también hubo un pequeño order block. Vamos a ver si es que lo respeta. Si se dan cuenta acá, el precio